Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Fuerte las palmas, hermanos, para saludar a quienes nos ven a través de Facebook Live en esta buena mañana. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 15 en adelante. Si está conmigo, me indica con un amén. Ok. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué linda promesa, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué dice? Con estas palabras. Por tanto, es la recomendación apostólica, alentaos, parakaleo, es la palabra griega. Por lo tanto, parakaleo, que es una rogativa, que es un llamado, que de alguna forma es una motivación, según nos indica la palabra griega, dice que significa llamar al lado de uno para poder avanzar hacia un mismo propósito. Interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo, alentarse mutuamente para que podamos avanzar al propósito del Señor. Bueno, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, hermanos amados. Este es un tema de actualidad en el sentido de que pronto sucederá ese acontecimiento glorioso que va a trasladar a los fieles de la tierra al cielo. A esto la Biblia le llama arrebatamiento. Y muchos se preguntan quiénes serán los que alcancen ese nivel, esa condición para poder ser levantados. Pero antes de dar la respuesta a esto, antes de ver quiénes son los que reúnen las características para poder ser levantados de la tierra, tenemos que pensar en el espíritu de inminencia que debe haber en nosotros. Platicaba con mi hermano Luis Fernando uno de estos días y me comentaba él que estaba escuchando a un predicador connotado delante de una multitud de personas, hermano, hablando doctrina, predicando la palabra del Señor, y de repente él dijo: Cristo viene pronto. Se escuchó un amén, amén por allá, otro amén por allá. No, hermanos, Cristo viene pronto. La misma cosa, 2 o 3 amenes nada más, porque se ha perdido el espíritu de inminencia. Y la pregunta es: ¿por qué se ha perdido? Porque el énfasis del evangelio que estamos pregonando ya no habla de la venida del Señor, hermano. Hay un evangelio que está determinado a satisfacer necesidades presentes nada más en sentido material, y de alguna forma ha cambiado la prioridad que la palabra tiene en cuanto al evangelio que debemos pregonar en este tiempo. La anunciación que muestra la Escritura la compara con aquel atalaya
que se subía al edificio alto que preparaban en toda ciudad para que fuera un vigía y pudiera observar alrededor de la ciudad que no hubiera ningún peligro. Y cuando el atalaya miraba que aparecía algo anormal, el movimiento de algún grupo de personas extrañas, el atalaya tenía que gritar y dar voces para que el pueblo se preparara, o tenía que tomar la trompeta y empezarla a sonar con un sonido determinado para que el pueblo supiera que había que prepararse porque algo anormal estaba sucediendo. Y dice la escritura en el libro de Ezequiel que si el atalaya venía o miraba que la espada venía sobre el pueblo y no anunciaba, Dios le demandaría a ese atalaya la sangre de aquellos que fueran alcanzados por la espada del enemigo. Si el atalaya se dormía, si el atalaya no observaba bien y repentinamente el pueblo era atacado, los que murieran la sangre de ellos sería demandada de la mano del tal atalaya. Ahora, si el atalaya observaba y daba voces, sonaba la trompeta y anunciaba que había peligro, entonces se habían muertos, él no era responsable de la muerte de estas personas. Y eso no ha cambiado, porque nosotros somos ahora esos atalayas, porque tenemos la luz del Espíritu Santo para discernir los tiempos, hermano. La iglesia tiene que aprender a discernir los tiempos, a saber las circunstancias que nos rodean, para ver lo anormal que se está viviendo en el mundo. Estamos en un tiempo de anormalidad. Aún las mismas noticias nos están gritando que este no es un tiempo común. Y muchos de la iglesia todavía no han despertado a la realidad de que el Señor pronto aparecerá. Y la iglesia tiene que estarse purificando, santificando, porque aquel que entiende que el Señor está a la puerta, se prepara. Y la mejor forma de prepararse es entrar a la intimidad con el amado para que nos revele su verdad, para que nos muestre su propósito y para que nos trace el sendero seguro que debemos seguir. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Cuando hay comunión con Cristo, el anhelo crece, hermano, porque bien dice la Escritura en los últimos versículos de Apocalipsis, después de que han pasado los juicios, después de que han pasado todas esas circunstancias que van a sacudir al mundo. Dice el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dice. El Espíritu y la iglesia dice. ¿Por qué menciona al Espíritu y a la iglesia? Porque la iglesia fiel, la iglesia verdadera, tiene que estar amalgamada con el Espíritu Santo. Tiene que ser una sola. El Señor dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, de nuestro interior iban a brotar ríos de agua viva. El agua es la que sacia la sed. El agua es la que refresca. La iglesia que tiene llenura del Espíritu Santo tiene que moverse, hermano, en un derroche de espíritu, le llamo yo a esto. La iglesia tiene que moverse en profusión de espíritu. El Espíritu nos tiene que hablar aún dormidos en sueños. El Espíritu Santo tiene que hablarnos para prepararnos, hermano, para que las vestiduras se mantengan limpias. Dice la palabra: que vuestras vestiduras estén blancas en todo tiempo y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cómo están tus vestidos? ¿Están blancos? ¿Están lavados con la sangre del Cordero? ¿Están tus vestiduras lavadas con el agua de la palabra? Dice que son los elementos que el Señor utiliza para purificar a su iglesia y para presentársela a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación ni cosa semejante. Porque, hermanos, tenemos que entender que hay poderes diabólicos que están a nuestro alrededor y que pretenden menoscabar esa santidad que el Señor ha puesto en nosotros. Usted como iglesia, yo como iglesia tengo que entender
que el Señor ha puesto en mí un espíritu santificador. La palabra dice que cuando creímos en el Señor, el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestro espíritu. Eso significa que desde lo más profundo de nuestro ser, el Señor nos está apartando, el Señor nos está purificando, el Señor nos está llevando a una dimensión diferente a la que el mundo vive y experimenta. Gloria al Señor por esa verdad. Pero tenemos que discernirlo y saberlo para que crezca, hermanos, en nosotros la pasión por la venida del Señor. Por eso dice: alentaos los unos a los otros con esas palabras. Como la iglesia del principio les decía el día viernes, ¿verdad? Que se miraban y decían: Maranata, hermano, Maranata. Ese era su saludo: Maranata, Cristo viene. Y los apóstoles, dice la tradición apostólica, que les decían Maraneta, no Maranata, porque Maraneta significa Cristo ya vino. Los apóstoles decían: nosotros palpamos al verbo de Dios, nosotros vimos su gloria. Entonces ellos decían: Cristo viene, y los apóstoles decían: no, Cristo ya vino, nosotros lo palpamos. Ellos no perdieron, hermano, esa relación con Dios, muy a pesar de que el Señor pasó por el proceso de martirio en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Y el Señor les anunció y les dijo: cuando yo vaya al Padre, no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién es un huérfano? El que no tiene padre y madre. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Alalos paráclito, dice la palabra original, a uno de la misma naturaleza. El Señor dijo: ciertamente yo voy al Padre, pero voy a enviar mi Espíritu para que esté con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida. El alos paráclitos es uno que es enviado a la par para ayudar. Hermano, cuando el cristiano tropieza, cuando el cristiano se enfría, cuando el cristiano pierde el norte de su vida, es porque definitivamente perdió la comunión con el Espíritu Santo, el cual está presto, hermano, a tener relación con nosotros. El Espíritu Santo quiere tener intimidad con su pueblo, pero tenemos que aprender a humillarnos, a ser dependientes de Él, a decirle cada mañana: Espíritu Santo, yo te necesito, porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos capaces de entender este evangelio, porque este evangelio se vive por revelación. Y el único que puede revelarlo es el Espíritu Santo. ¿Quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu Santo? ¿Acaso no es Él el que toma de los secretos del Señor y lo revela para que el pueblo se mantenga en la expectativa del Dios en el que ha creído? Porque, hermano, a mí me preocupa en grande manera que vivamos un evangelio de religiosidad, que vivamos un evangelio teórico nada más. No basta, les decía el día viernes, con saber de Dios. Hay que adquirir conocimiento, y el conocimiento no se adquiere con la mente, el conocimiento se adquiere con el Espíritu, porque la palabra conocer implica tener intimidad con Dios, que cada día yo me acerque al Señor. ¿Acaso no dice el apóstol Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Cuando yo me acerco, y la forma, hermano, bíblica de acercarnos es por medio de la alabanza y la adoración. El sacerdote no podía acercarse con las manos vacías, tenía que llevar el incensario y ofrecer para el Señor el incienso santo. Nosotros, cada vez que venimos al momento cúltico, traemos el incensario en las manos para darle honra, para darle gloria al Señor, y es nuestra manera de decirle: Señor, acércate a mi vida, Señor, acércate a mí, Señor, yo quiero tener comunión contigo, visítame, Señor. Y el Espíritu Santo lo hace. ¿Cuántos han sentido la unción del Espíritu Santo? Por eso, ¿qué razón tenía David de decir: mi carne te anhela, de madrugada te buscaré, oh Dios? Dios mío, decía David, de madrugada te buscaré. Mi carne tiene anhelo de sentir una vez más esa gloria que tú derramas. Porque cuando estamos en la presencia del Señor no queremos salir.
Pero fíjese, hermano, que mucho pueblo no anhela a Cristo porque no lo conoce. Tienen al Cristo histórico nada más en la mente, al Jesús histórico, pero no conocen al Cristo revelado. Porque cuando conocemos a Cristo, hay un anhelo latente en nuestro interior por recibir más de Él. Y entonces estamos preparados para alentarnos para ese paracaleo, que es la misma palabra que se utiliza para una anunciación en el griego. Alentados. ¿Cómo nos alentamos? Anunciando que el Señor pronto viene, buscando el rostro del Señor en todo tiempo, porque ese es un tema, hermano, de actualidad, y tenemos nosotros que saber que hay una condición bíblica para que el Señor nos levante de este mundo y nos lleve a esa dimensión celestial que Él ha prometido para nosotros. En la Escritura encontramos ejemplos de hombres de Dios que pudieron alcanzar esos requisitos y llegar a su presencia. Amén. Y esos requisitos se reúnen en una sola palabra: agradarle. Los requisitos para ser levantados son aquellos que agradan al Señor. Así como ocurrió con Enoc, cuyo nombre significa el que se consagra a Dios. ¿Qué significa Enoc? El que se consagra. ¿Y qué es consagrarse? Es apartarse. Dice que consagrarse es poner muy de lejos lo que a Dios no le gusta. Pero a veces la iglesia tiene muy de cerca lo que a Dios no le gusta. Consagrarse es alejarme de lo que yo siento en mi espíritu que a Dios no le agrada, que Dios aborrece. Cuando yo me alejo de lo que Dios aborrece, me estoy consagrando porque estoy en un mismo sentir con mi Señor. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, de los pensamientos que pululan hoy por hoy, porque es increíble que en lugar de que el mundo se parezca más a la iglesia se parece al mundo cada vez más, porque se ha apartado de ese espíritu de consagración que Dios está enviando sobre aquellos que desean ser agradables para el Señor. Si Enoc logró agradar a Dios y fue arrebatado, vale la pena imitar su ejemplo y tomar esas mismas características. Dice en Génesis 5:24, Génesis 5:24, hablando de Enoc: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora la pregunta didáctica sería: ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Aquí dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó porque fue agradable. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Literalmente es un hebraísmo que implica, dice, guardar sus mandamientos. Eso es caminar con Dios. Guardar sus mandamientos. En Deuteronomio 8:6, el Señor le dijo a Israel: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Cuando guardamos los mandamientos, cuando tomamos la palabra, cuando practicamos la palabra, estamos caminando con Dios. Mirábamos la semana pasada un pasaje en Levítico que dice: si caminas conmigo y vas en contra de mi voluntad, estas 7 plagas enviaré sobre vosotros. Y hermano, me ponía a pensar entonces qué terrible es leer que podemos caminar con Dios e ir en contra de Él. Yo antes había leído: caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, pero la palabra dice que se puede caminar con Dios e ir en contra de su propósito. Por eso envió Dios plagas sobre su pueblo, porque caminaban con Dios, pero siempre iban en contra de su propósito. Yo me pregunto cuánto pueblo hoy estará caminando en el evangelio, pero van en contra del propósito del Señor. Caminar con Dios entonces implica
que nos aferremos a la palabra, que amemos la palabra, porque ya aprendimos, hermano, que este no es un libro más, que esta no es letra muerta. La palabra es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre los hombres. Cada vez que estamos delante de la Escritura, estamos delante del Dios Todopoderoso, que nos quiere revelar su voluntad, que nos quiere mostrar su propósito, que nos quiere enseñar el camino. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor si son para Él. Y digámosle: Espíritu Santo, muéstrame el camino. Lo primero, obviamente, es que amemos la palabra. ¿Cuántos amamos la palabra? Eso hay que aprenderlo a diario. Hay que leer la Escritura. A mí me emociona la Escritura, me apasiona, hermano. Desde que era niño amo la palabra. Mi esposa a veces se desespera porque ya compré como 20 Biblias. Cada vez que veo una nueva Biblia la compro. Tengo llena la casa de Biblias y las estudio. Me gusta leerlas todas, hermano, para aprender más. Porque la Biblia a mí me ministra el Espíritu. Me deleito leyendo la Escritura porque es palabra viva, es Dios mostrándonos su voluntad. Cada vez que nos acercamos a la palabra, digámosle: Señor, revélate a mí, muéstrate, Señor, a mí, que pueda conocerte en intimidad. Y Él nos va a enseñar su propósito. Y ya después depende de nosotros si vivimos o no la palabra que el Señor nos ha revelado. Amén. Ya depende de nosotros, hermanos, si obedecemos a esa palabra que el Señor en su misericordia nos está revelando o no la vivimos, ¿verdad? En Deuteronomio 11:22 dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará todas estas naciones de delante de vosotros, y poseeréis naciones grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar postrero, será vuestro término. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre la faz de toda la tierra que hoy haréis, como Él os ha dicho. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando guardamos cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor nos ha prescrito. Cuando la palabra no se practica, no hay autoridad, no hay poder. Porque nosotros debemos entender, hermano, que cuando el Señor nos reviste de autoridad, no es porque nosotros seamos grandes personas. De nosotros mismos, nosotros no tenemos nada que dar. Yo les he dicho que de mí mismo, lo único que le doy a Dios son problemas nada más. Pero cuando el Señor nos pone su palabra, cuando el Señor nos reviste de su palabra, entonces Él da autoridad, porque Él respalda su palabra. Si guardan mis mandamientos cuidadosamente y los cumplen, y si me aman, si andan en mis caminos y me siguen a mí, yo les voy a dar autoridad sobre el enemigo. Y las naciones van a salir literalmente huyendo delante de vosotros, porque ese es el respaldo del Señor. Cuando el pueblo está ungido, hermano, por su presencia, cuando el pueblo está ungido por su palabra, porque esta palabra es también un aceite que el Señor derrama sobre nuestra cabeza. Cada vez que la palabra es enseñada, nuestra mente la procesa y es como un ungüento que comienza a descender, que comienza a ministrarnos, que comienza a envolvernos y nos comienza a dar esa autoridad que el pueblo necesita para mantenerse firme en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, ahí mismo en Deuteronomio 11, la antítesis de esto, versos 27. Vamos a ver. La bendición vendrá si obedeciere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy.
y la maldición. Verso 28. Si no obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué viene entonces cuando nos apartamos de la palabra? Maldición. Eso es literal. Y apartarse es no obedecer. Apartarse es no seguir el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que mantenerse entonces cerca del camino. El que dice que permanece en él, dice 1 Juan 2:6, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué bueno que los evangelios contienen, hermano, una síntesis de la forma como el cristiano tiene que caminar. Jesús es el prototipo. Jesús es el modelo original que nos muestra cómo tenemos que caminar en este tiempo. Miramos al Señor pregonando justicia por doquier. Miramos al Señor con entrañas de misericordia, buscando, salvando lo que estaba perdido. Yo no sé por qué la iglesia le tiene fobia a los que están perdidos, si nuestra función es alcanzar a los que se han apartado, los que han dejado el camino correcto. Pero Satanás ha puesto un sentimiento extraño de ver con menosprecio al que ha caído. Y dicen: aléjense, hoy ese es un adúltero, es un fornicario. Casi decimos chish, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor miraba con entrañas de misericordia lo que se había apartado. Él vino a buscar su pertenencia, y la pertenencia del Señor, hermano, estaba perdida, estaba muerta en delitos y pecados. El Señor nos encontró en condición de muerte. Por eso tuvo que pasar el proceso de nuestra muerte y pagar el precio en la cruz del Calvario. El monte Calvario tenía que estar lleno de cruces, hermano, de toda la humanidad. Pero solo hubo una nada más, donde el Señor se entregó en un sacrificio que no sustituyó, donde Él tomó nuestro lugar y pagó el precio por el pecado, para que al pasar por nuestra muerte, ahora nosotros disfrutemos la vida abundante que el Señor repartió en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Señor por eso, hermanos. Ahora hay vida en abundancia, pero desapegado de la palabra. No podemos nosotros alcanzar la vida abundante desapegados de la palabra. Porque para que venga la inminencia, para que el corazón esté latente esperando la venida del Señor, tenemos que comenzar amando la palabra, porque la palabra es el verbo. La palabra es Cristo, hermanos amados. Amén. Dice Hebreos 11:5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiénes van a ser trasladados? Los que tengan testimonio. ¿Del pastor? No. ¿De los ancianos? Tampoco. ¿De los hermanos? No. Que tengan testimonio del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que en verdad somos hijos de Dios. Enoc tuvo certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero sobre todo, hermano, encontró la fe que cambia lo desagradable en agradable. Cada vez que venimos al momento cúltico, tenemos que venir conscientes que hay cosas desagradables en nosotros. Ahora, por supuesto, si yo le pregunto: hermano, ¿cuántos traen cosas desagradables? Nadie va a levantar la mano. Pero nosotros sabemos que sí hay cosas que no le agradan a Dios.
y venimos a deponerlas, ¿verdad? Porque el poner esas áreas, le voy a llamar así por educación, al poner esas áreas a los pies del Señor, es cuando se prende el fuego del altar. En el tiempo de Moisés se ordenó que los levitas llevaran la leña continuamente, porque la orden era que el fuego del altar no se debía apagar. ¿Sabe cuándo se apaga el fuego del Espíritu? Cuando dejamos de poner las áreas del alma a los pies del Señor, cuando nos acomodamos en los mismos vicios, en los mismos pecados, cuando dejamos de confesar las cosas desagradables. Pero cuando venimos y reconocemos que hay cosas que no le agradan a Dios y le decimos: Señor, yo vengo para que me cambies, yo vengo para que me transformes, yo vengo para que hagas una obra interna sobrenatural en mí y que cada día me parezca más a ti, Señor amado. Entonces ponemos las áreas y el fuego del Espíritu comienza a crecer, porque Dios busca corazones sinceros. ¿Qué busca Dios? Un corazón sincero es el que reconoce su condición. Un corazón sincero es el que sabe cómo se encuentra delante de Dios. El salmista decía: examíname, Señor, mira lo profundo de mi corazón, mira si hay algo malo en mí. Y decía: purifícame, Señor, con hisopo santo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, contra ti solo he pecado. Estaba sacando las áreas, poniendo la leña para que el fuego no se apague. Qué curioso, ¿verdad? Porque uno cree que el fuego del Espíritu es ausencia de debilidades, ausencia de pecados. No, tenemos una naturaleza de bajeza, tenemos una naturaleza humana que es fabricante de cosas malas, hermano. Pero la clave del fuego del Espíritu se encuentra en reconocer lo malo, en distinguir lo que no le agrada a Dios, en saber lo que no proviene del Señor, que viene del diablo o que viene de nuestra carne, y sacarla de nosotros y decirle: Señor, reconozco que esto está malo, por eso vengo a ti, para que me cambies, para que me transformes, para que me limpies. Entonces el Dios de misericordia, que pasó por la experiencia humana y que sabe cómo es tentado el ser humano, se compadece de nosotros. ¿Y sabe qué hace? Prende el fuego del Espíritu para que el Espíritu Santo queme lo que no es agradable. Y cuando la leña se comienza a quemar, entonces se levanta el olor fragante de un corazón humillado, de un corazón que reconoce que sin Dios no es nada. Aquí la religión no sirve de nada, porque hay que tener cuidado, hermano. La religión enseña que por nuestros méritos llegamos a Dios. Es que estoy ungido porque, hermano, estoy ayunando. Ayuno mucho. Usted no sabe cuánto tiempo oro. No. Dios se acerca porque es un Dios de misericordia. Amén. Si no, no sería gracia la que estamos viviendo. Sería mérito personal. Dios se acerca por su gracia y porque reconocemos que somos malos. Amén. Enoc tomó esa fe que cambia lo desagradable en agradable. Y hay un dato interesante en la Biblia. Enoc no fue agradable durante 65 años. Pero cuando comenzó a caminar con Dios, cuando engendró a Matusalem, cuyo nombre significa varón de Dios. ¿Qué significa Matusalem? Cuando dio frutos, cuando Enoc dio fruto de un nuevo hombre, entonces comenzó a ser agradable. Yo voy a saber que soy agradable cuando aparezca en mí el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Cuando estemos, hermano, cargados de amor, entonces ya apareció el fruto del Espíritu. ¿Pero qué es el amor? El día viernes creo que mencioné que mucho pueblo se queja y muchos dicen: es que en esta iglesia no hay amor, porque pensamos que el amor es la salamería que a veces aparece, ¿verdad? Y yo les decía el viernes que cuando alguien se acerca me dice: hermanito pastor, hermanito lindo, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo le tengo miedo a esa gente, hermano, de verdad. Porque el salmista decía: de las aguas mansas, líbrame.
Prefiero como una hermana, que mi esposo se debe recordar. Me pedía administración, decía, quiero hablar con usted, hermano pastor. Pero mire pues, hermano, por favor, vamos a platicar media hora. Ok. 15 minutos me escucha usted a mí. Y 15 minutos lo voy a escuchar yo. Vaya, ok, pues. Dele pues, hermano. Y comenzaba a escocerse, hermano. Es que mire, no estoy de acuerdo con eso. Es que a mí me molesta eso. Pero no, todavía me falta, hermano pastor. Va, dele pues. Después de los 15 minutos, ya se desahogó, ya, ahora me toca a mí. Y ahí empatamos el partido, ¿verdad? Es que es mejor, hermano, ser transparente en ese sentido, ¿verdad? Porque amor no es esa salamería, no. El amor se marca más con la disciplina. Dice que el Señor, que es perfecto, al hijo que ama, lo corrige. Dice que la característica de que Dios ha tomado a uno por hijo es porque lo azota. Eso no es Biblia, ¿verdad? No sé ni de quién es el pensamiento, pero el que te ama es el que te hace sufrir. Amén. La corrección viene de Dios. El sufrimiento es muchas veces para corregir males. Yo he entendido, he aprendido que cuando un mal no se corrige y un sufrimiento se perpetúa, es porque hay algo que no le hemos rendido a Dios. Y Dios comienza, hermano, a disciplinar. ¿Pero lo hace por maldad? No. Es como un padre cuando corrige a un hijo. Dice Proverbios que el que retiene la disciplina aborrece a su hijo. El que no disciplina aborrece a su hijo. Cuando usted se sienta disciplinado por Dios, cuando se sienta disciplinado por una autoridad, levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor, por el amor que me tienes, porque la disciplina corrige, la disciplina genera autoridad para aplastarle la cabeza al diablo, hermano, y para salir más que vencedor en medio de las circunstancias de la vida. Aleluya, gloria al Señor. Oremos para que aparezca el fruto del Espíritu. Ese fruto de novedad llevó, perdón, hermano, llevó a Enoc a que fuese traspuesto. Trasponer significa poner una persona o cosa más allá. ¿Qué significa trasponer? Poner a una persona más allá, en un lugar diferente al que ocupaba. Eso tiene que ver con el traslado del que estamos hablando. Pero fíjese que hay algo más profundo. Porque trasponer también dice, en una interpretación más mística, pero no por eso irreal, dice que ser traspuesto es vivir en otra dimensión, estando aún sobre la tierra. Yo eso le llamo arrobamiento de espíritu. Y les comentaba que yo recuerdo en un avivamiento que vivimos en el primer mover de Iglesia Elim, acá en Huehuetenango. Había mucha sinceridad, hermano. Había mucho pueblo con hambre. Y sumado a eso también que estábamos viviendo algo inédito, algo no conocido en el Evangelio. Una alabanza diferente, una alabanza revelada por Dios, la palabra revelada. Y todo eso provocó que se despertara hambre. Y tuvimos experiencias, hermanos, singulares. Yo escuchaba hermanos que decían: hermano, yo hoy sentí algo diferente en el servicio. Ay, hermano, había un aroma especial. Y yo decía: ¿eso qué será? Hasta que un día, estando ejecutando un instrumento, ¿verdad? Yo estaba en la alabanza, le dije: Señor, ¿será cierto eso que dicen los hermanos? Yo quiero experimentarlo. Y comencé a orar, a orar, a orar. Y de repente, hermano, se activaron los sentidos espirituales. Y comencé a percibir el aroma, el perfume de nardo del que tanto hablaban. ¡Hala, qué rico, hermano! ¡Qué rico! A mí me fascinan las fragancias, ¿verdad? Pero nunca en mi vida he percibido una fragancia como esa. Se llenó el lugar del aroma de Jesús. Un aroma especial. Eso es ser traspuesto. Otras personas tenían visiones. Y qué tremendo que los hermanos gritaban: veo al Señor, yo veo su manto llenando este lugar. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Porque se les habilitaba el sentido de la vista espiritual.
Otros comenzaban a oír. El Señor está hablando, hermanos. Oigan, el Señor está hablando. Eso es el traspuesto. Pero ¿dónde quedó todo eso? ¿O será parte del evangelio del ayer? ¿Ah? Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces quiere decir que si el Señor no cambia, la iglesia fue la que cambió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Preguntar por las sendas antiguas. En primer lugar hay que pararse en los caminos, porque hermano, el enemigo ha puesto una diversidad de caminos. ¿Recuerda cuando el Señor vino y habló de la parábola del sembrador? Dice que el sembrador tomó la semilla y comenzó a lanzar la semilla en su propiedad. Pero dice que parte de la semilla cayó en el camino. ¿Quién hizo caminos en el terreno de Dios? El sembrador no es que no haya sabido sembrar. Alguien se metió al terreno del Señor e hizo caminos que estorban la semilla de la palabra. Esos son caminos de religiosidad. Esos son caminos de reglamentos de hombres, hermano. Todo eso viene a detener el fluir del Señor, porque aparecen los caminos. Entonces por eso dice, deténganse en los caminos y pregunten por las sendas antiguas y caminen en esas sendas. Mas el pueblo dijo, no caminaremos. Es el pueblo el que ha cambiado, porque Dios sigue siendo el mismo. Amén. La vida de Enoc fue una vida de arrobamiento. Fue una vida con testimonio. Eso dice, ¿verdad? Que tuvo testimonio. Esto se relaciona con la capacidad de ser diferente. ¿Qué es el testimonio? La capacidad de ser diferente. Enoc vivió proféticamente, en el sentido de que al caminar con Dios señalaba la forma de vida que había en su entorno, mostraba lo correcto y lo incorrecto de las acciones de los hombres. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, le predicas a los demás cuál es la forma correcta de vivir. Por eso les decía el viernes que debemos procurar tener testimonio, y el testimonio tiene que ver con acciones, hermano. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25, porque si nosotros queremos alentar a los demás a que se enamoren de Cristo y que sientan pasión por la venida de Cristo, nosotros somos los primeros que tenemos que ir a la cabeza, mostrando la forma correcta en la que se debe caminar para ser agradables delante del Señor. Hay que detenernos y preguntar por las sendas antiguas y caminar en ese camino santo para poder entonces agradar a Dios. La palabra griega indica que fue completamente agradable, porque es Dios quien tiene que propiciar ese mover para que seamos siempre hombres y mujeres también, por supuesto, de testimonio. Hebreos 13, versículos 20 y 21 dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Repito el verso 21 de Hebreos 13, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta que el que nos hace aptos para agradar es Dios? De nosotros mismos no podemos agradar nunca. Él nos tiene que hacer aptos. ¿Cómo nos va a hacer aptos? Nos va a motivar de tal manera que hagamos toda buena obra. Toda buena obra motivada por Jesucristo. Y entonces va a empezar lo agradable. Esta es la manera
cómo la iglesia va a ir trascendiendo en el tiempo, hermanos. Y va a ir preparándose, va a colocarse en esa antesala espiritual que Dios ha preparado ya hoy para colocar a su iglesia santa. Cuando dice Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, eso a mí me lleva a pensar que ya Dios tiene un reservorio, le llamo yo a eso. Dios tiene un reservorio donde ha colocado a los que han decidido consagrar su vida, y el Espíritu los está santificando, los mete a ese reservorio para que estemos ahí guardados irreprensibles para la venida del Señor. Porque mire, Dios es un Dios de escogencia. Dice que Él al final va a separar los peces buenos y los peces malos. Por eso, hermano, no nos carguemos por las cosas que veamos erróneas en el Evangelio, porque al final el Padre va a separar lo bueno de lo malo. Pero eso sí, preocupémonos por nuestra vida, que nosotros tengamos fruto agradable, que el Padre se agrade con nosotros, porque la intencionalidad de una iglesia fiel es ser agradable al Señor en todo tiempo. ¿Y sabe cómo sabemos que somos agradables? Cuando el Señor se acerca, porque dice la palabra que Él da gracia a los humildes. Los que se humillan son agradables delante del Señor. Y Él da gracia. ¿Quién es la gracia? El Espíritu Santo. Jesús es la misericordia y el Espíritu Santo es la gracia. Entonces Él da gracia, Él da de su Espíritu a los humildes. Mas a los altivos, ¿qué dice? Los mira de lejos. Aunque a mí, hermano, cómo me toca ver que aunque sea de lejos, el Señor sigue viendo a los altivos. Aunque sea de lejos, ¿verdad? Pero a los cercanos, a los íntimos, Él les da gracia. Sin la gracia, nosotros no podríamos dar un solo paso en este evangelio. Si no es por su gracia, humanamente nosotros no podemos hacer nada. Amén. Cuando el Señor les habló aquel sermón fuerte del pan que cayó del cielo, los discípulos le dijeron: dura palabra es esta, Señor. ¿Quién podrá soportarla? Mira, Señor, se están yendo. Y Jesús les dijo: si quieren ir ustedes también. Y Pedro, que había paladeado la gracia, le dijo: ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo nada más. Aparte de Cristo, nosotros no tenemos oportunidad, ni tenemos propósito, ni tenemos rumbo. En otras palabras, sin Cristo, nosotros no somos nada. Y con Cristo lo tenemos todo, porque ya nos bendijeron con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la palabra. Él es la fuente de nuestra bendición. Él es la fuente de nuestro propósito. Aleluya. Estas son algunas, hermano, de las características que la iglesia debe mantener para que el corazón esté ardiendo de pasión por Él. Es un tiempo de acercamiento, es un tiempo de búsqueda en el cual el Señor quiere que nosotros tomemos más de Él y que vayamos, hermano, dejando aquello que tal vez proviene de nuestro propio impulso humano, que avancemos y que tomemos acciones, escuche bien, que tomemos acciones que nos acerquen al Señor. Ya le mencioné una: congregarnos, buscar conocimiento es otra característica también que la iglesia debe tomar. Que seamos motivados por el amor, que aparezca el fruto del Espíritu en nosotros, que es el amor, y que esto nos lleve a ser promotores de un espíritu de unidad. Porque hay actitudes individuales que en ocasiones nos separan del cuerpo. Efesios 4, versículos 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Esa es otra característica. El alentarnos los unos a los otros se vive cuando estamos en unidad, cuando todos sentimos lo mismo, cuando todos vamos hacia el mismo propósito. Yo estoy orando al Señor para que Él traiga un despertar en la iglesia, un despertar de necesidad, hermano, para que nuestra búsqueda no sea costumbrista, para que nuestra búsqueda no sea tradicionalista, sino que nuestra búsqueda sea el resultado de reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Que se muera nuestra autosuficiencia, si se le puede llamar así, y reconocer que si el Señor no interviene en nuestra vida, nos vamos a mover en un plano muy humano. Y la iglesia que va a ser levantada, escúcheme bien esto y guarde esto como una conclusión. La iglesia que va a ser arrebatada tiene que estar siendo traspuesta ya. Ya. Hay que aprender a elevarse a las alturas, hermano, porque ahí habita el Señor. Y los tiempos adorativos son los tiempos oportunos. Lástima, hermano, que la costumbre y la tradición han querido asesinar la revelación del tiempo cúltico, porque el momento de la alabanza y de la palabra tendrían que ser tiempos sagrados. ¿Sí? ¿Qué tienen que ser? Tiempos sagrados para buscar a Dios. Ese es el tiempo en el que no tenemos que ser interrumpidos por nada ni por nadie, porque es el momento en el que vamos a ponernos cara a cara con el Señor para decirle quiénes somos, para entregarle lo malo de nosotros y que Él nos entregue todo lo bueno de Él. Ese es el propósito de la adoración. Señor, yo traigo mi bajeza humana para que tú pongas tu gloria en mí. Como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Cuántos deseamos eso? Menguar para que crezca el Señor.